Ahí va. Bueno, quería ver un ejemplo del tipo de ejercicios que se va a trabajar acá en esta unidad temática, ¿sí? Más allá de otros ejercicios que hay, donde se piden estudiar algún otro tipo de cosas. El caso típico que se da una sucesión definida por recurrencia, de la forma x sub n más 1 igual f de x sub n, está dada acá. Acá se da una condición inicial x sub 0 igual a positiva. Bueno, simplemente hago una observación, uno lo podría ver por inducción completa, ¿no? Pero como x sub 0 es positivo, esta raíz cuadrada está definida, porque queda la raíz cuadrada de algo positivo. X sub 1 entonces da positivo, y luego si x sub 1 es positivo, esto está definido, y x sub 2 da positivo, así que efectivamente esto está bien definido, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de las cuestiones que se puedan preguntar acá, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la función f de x, para la cual x sub n más 1 es igual a f de x sub n, ¿no? Es el planteo habitual que hacemos. ¿Cuál sería la función f de x aquí? Con variable x, para que x sub n más 1 sea igual a f de x sub n. Raíz de 2 más x. Dale. Raíz de 2 más x. Claro, la f de x es esto mismo, en donde en lugar de x sub n se pone x, ¿no? Así que ahí reconocemos cuál es la función f de x, definida para x mayor que 0. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer acá es hallar los puntos fijos de la función, porque recuerden que son los únicos posibles candidatos a hacer límites de estas sucesiones, ¿sí? Si una sucesión de estas converge, ¿se acuerdan? Resultado fundamental, necesariamente converge a un punto fijo de f. ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Cómo hacemos para hallar los puntos fijos de esta función f? Igualar a x. Claro, igualar f de x a x. F de x igual a x. Así que nos queda la ecuación raíz de 2 más x igual a x. Acá, en este caso, conviene elevar al cuadrado ambos miembros. En donde, al trabajar con ecuaciones, vale la pena tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando elevamos al cuadrado ambos miembros, se pueden introducir raíces. Entonces, acá no es un sí, solo sí. Acá es que esto implica esto. Pero se pueden introducir raíces, ¿verdad? Si vos tenés x igual 3, y elevás al cuadrado, te queda x al cuadrado igual 9, donde se introdujo la raíz menos 3. Bueno, así que nos queda esta ecuación de segundo grado, que después de las raíces de esta tenemos que ver cuáles son efectivamente soluciones de esto que está acá. Y eso fue por el problemita este acá de la raíz cuadrada. Bueno, las raíces de esto son 2 y menos 1, ¿no? 2 y menos 1. Lo tenemos que ver. El 2 verifica la ecuación original, sí, porque queda raíz de 4 igual 2. Y el menos 1 no, porque queda raíz de 1 igual menos 1. Así que la raíz menos 1 fue introducida al elevar al cuadrado. O sea que la única solución de esto es x igual 2. Es el único punto fijo. Bien. Si queremos clasificarlo con el teorema, para ver si podemos concluir si es atractor o repulsor, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la derivada, ¿no? Claro, hallar los puntos fijos y clasificarlos, con la derivada de la función. Perdón, ¿por qué menos uno no? Me perdí ahí. Sí, sí. Porque si vos tenés una igualdad y le vas al cuadrado a ambos miembros, se te pueden introducir raíces.
Entonces, imagínate que vos tenés simplemente la ecuación x igual 3. La única raíz que tienes es x igual 3. Si le vas al cuadrado a ambos Sí. miembros, te queda x al cuadrado igual 9. Ahí se te introduce la raíz menos 3. Claro. Allá las dos raíces de esto quedan 2 y menos 1, y tenés que venir a la original, a la ecuación original. Entonces 2 verifica, porque raíz de 2 más 2 igual 2. Bien. Pero menos Pero 1 no, menos, claro, no verifica. porque te queda raíz de 1 igual menos 1. Está, ahora entendí. Gracias. Eso fue por eso acá no dice sí, solo sí. Dice que esto implica esto, pero no al revés. Bueno, la derivada da 1 sobre 2 raíz. La tenemos que evaluar en 2. Así que queda raíz de 4, que es 2. 2 por 2, 4, da un cuarto. La derivada en 2 da un cuarto. En valor absoluto es menor que 1. Así que el punto fijo 2 es atractor. Lo cual, claro, el teorema es local. Esto estaría diciendo que si existe algún entorno de centro 2, al que para toda condición inicial en ese entorno, todas las órbitas van a converger a 2. Pero no sabemos qué pasa más lejos. Y luego se suele decir, bueno, si empezamos con condiciones iniciales, entre comillas, suficientemente próximas al punto fijo, las órbitas correspondientes van a tender al punto fijo. Pero claro, lo suficientemente próximas, el teorema no dice cuál es el entorno. Bueno, entonces otra posibilidad es hacer un análisis gráfico. Aplicamos esta función. Tiene derivada positiva. Bueno, esto es y igual raíz de 2 más x. En realidad es un tramo de una parábola, ¿no? Es esta parábola. Como la parábola y igual raíz de x trasladada a 2 para la izquierda. Aunque nosotros vamos a considerar solo valores de x acá, positivos. Entonces miramos si el análisis gráfico permite sacar conclusiones o no. Y tomamos un punto cualquiera a la derecha de 2 y hacemos el análisis gráfico. Y bueno, hasta la curva, hasta igual x, a la curva, a igual x, estamos en uno de los casos donde el teorema del análisis gráfico. ¿Qué caso es? A la derecha del punto fijo, la curva se encuentra por arriba del punto fijo 2, pero por abajo de igual x. Entonces las órbitas correspondientes son estrictamente monótonas decrecientes y tienden al punto fijo. Así que del análisis gráfico resulta que para toda condición inicial x sub 0, se llamaba A ahí, a la derecha de 2, todas las órbitas son estrictamente decrecientes y tienden al punto fijo. ¿De acuerdo? Pues eso es mucho más que lo que nos permitía el teorema que era local, es decir, que es atractor. Porque acá entonces ya vemos que no solo en algún entornito de centro 2, sino que, bueno, ¿qué pasa si tomamos condiciones iniciales a la izquierda de 2? Vamos hasta la curva, hasta igual x, hasta la curva, hasta igual x, hasta la curva. ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Se imaginan acá que vamos iterando? ¿Qué es lo que pasa ahí? También converge ahí a ese punto. También. Es otro de los casos del análisis gráfico. Sería que a la izquierda de 2, en cierto intervalo, a la izquierda de 2, que acá sería hasta el 0 incluso, la curva está por arriba de igual x y por abajo del punto fijo 2. Yo tengo una pregunta acá de esto. Sí, dale. El caso cuando evaluás la derivada primera y te daba 1, sería Sí. el caso, sería la única, a ver si es el caso en que por la derecha te puede dar un resultado y por la izquierda te puede dar otro. En estos casos siempre te tiene que dar lo mismo. Cuando la derivada en el punto fijo, en valor absoluto, te da 1, ahí puede pasar cualquier cosa.
La derivada te puede dar 1 o menos 1. El caso menos 1 es más complicado todavía. Porque por el teorema, si a vos, como acá, la derivada en el punto fijo te dio menor que 1, acá se ve, ¿no? La tangente, la recta tangente en el punto, tiene una pendiente menor que 1. Esta es igual a x, la que tiene pendiente 1. Entonces, por lo menos, para todas condiciones iniciales en algún entorno del punto 2, todas las órbitas van a converger a 2. Y si te hubiera dado mayor que 1, todas se iban. ¿Está bien? Sí, bien, gracias. Ahora, claro, eso es aplicando el teorema. El teorema no te dice más lejos que pasa. ¿Ah? Eso es, acá lo estamos pudiendo resolver fácil porque quedó un análisis gráfico fácil con esta situación. Ya aprovecho y te pregunto, Sí, sí, claro. estos casos que estamos estudiando acá, ¿es también cuando se habla en serie de tiempo de raíces unitarias, que por eso es que debido a esto que son tan problemáticas y generan siempre problemas para su estudio? Bueno, no sé muy bien a lo que te referís. Claro, Los casos en donde la derivada te da 1 o menos 1. no, en los casos de, por ejemplo, en econometría, que estudias a veces la serie de tiempo, donde tenés casos que son de raíces unitarias, Sí. y ahí puede pasar cualquier cosa, y como que son los más, como este caso, como acá, ¿no? Que puedes converger, diverger. No sé si está relacionado con esto. Y está relacionado, sí. Pero está relacionado con eso que te decía, que es el caso complicado en el que la derivada en el punto fijo, en valor absoluto, te da 1. Esos son los casos complicados. Donde no te dé 1, ya está. Donde no te dé ni 1 ni menos 1, no, ya está. Por lo menos localmente. Va a ser atractor o repulsor. Vale, gracias. Bueno, así que fundamentalmente este tipo de ejercicios son los que aparecen en otros. Se podrá pedir también hallar los puntos periódicos de periodos 2, clasificar los puntos periódicos de periodos. Quería bajar a tierra un poquito el tipo de ejercicios después de todo lo que hicimos el otro día, que fue más que nada contar lo que le pasaba al mapa logístico y más o menos algunas propiedades de lo que significa el caos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este? Justamente habíamos comentado que en el libro hay una serie de ejercicios que ya los indicamos que no los vamos a trabajar, que estudian algunas posibilidades, no resuelven el problema completamente, pero estudian algunas condiciones para que uno pueda estudiar si el punto es atractor o repulsor en los casos en que la derivada da 1 o menos 1. ¿Está? Bueno, entonces yo quería ahora, para terminar con este tema, voy a las notas porque quiero comentarles un par de cosas acá. Acá estaban justo los ejemplos, ¿no? Los habíamos hecho con el applet que iteraba, los ejemplos donde la derivada en el punto fijo es igual a 1 y que tenés situaciones diferentes. Tres ejemplos que habíamos hecho. Acá hay algunas aplicaciones interesantes que digo, no las vamos a hacer porque están propuestas como por que algún grupo de ustedes lo haga en la presentación. Por ejemplo, acá, el tema de la sucesión de Fibonacci y su relación con la razón áurea, con el llamado número mágico, la razón áurea, ¿no? Es una de las cosas que está para presentar. Acá hay otro ejemplo que les sugiero que lo lean, que es una forma mediante una recurrencia bastante eficiente para calcular raíces, aproximadamente raíces cuadradas. Y quería venir a esto. No sé si acá se ve bien o está un poco chico. ¿Está bien así? De paso lo leemos, así me comentan ustedes sugerencias para la redacción, si esto lo leyeran, si lo entienden o no. ¿Sí? Entonces, consideremos una función f de los reales en los reales para evitar problemas. Imaginemos que está definida en todos los reales, que tiene la propiedad de que existe una constante lambda, positiva pero menor que 1, tal que
la distancia entre f de x y f de y siempre es menor o igual que lambda por la distancia entre x e y. Para toda pareja de números x y reales. Entonces, cuando uno lee esto, dice, bueno, a ver, ¿qué está queriendo decir esto, no? Cuando una función f cumple esto, se dice que es una función contractiva de constante lambda. Entonces, ¿por qué ese nombre de contractiva? ¿Qué es lo que hace la función? La distancia entre dos imágenes siempre es menor o igual que lambda por la distancia entre los puntos, en donde lambda es menor que 1. Entonces, ¿qué hace la función? Cuando la aplicamos a dos puntos. Está diciendo que la distancia entre las imágenes va a ser más chica que la distancia entre los puntos originales. O sea que la derivada está como acotada, ¿no? Bueno, si fuera derivable, por ahora acá ni siquiera estamos pidiendo que sea derivable. Nada. Cumple eso nomás. Se dan cuenta que la distancia entre las imágenes queda más chica que la distancia entre los puntos. Porque lambda es menor que 1. Bueno, no solo es más chica, siempre achica una proporción menor o igual que ese número lambda. No solo es más chica. Porque dice lambda un medio. La distancia entre las imágenes de dos puntos va a ser menor o igual que un medio por la distancia entre los puntos. Y de ahí viene, contrae, achica las distancias, ¿sí? Esto también se puede plantear una función de este tipo en Rn, por ejemplo. En R2, en R3 o en Rn es igualito. Lo único que en lugar de poner valor absoluto, tenés que poner norma. Es todo igual. Y vamos a ver más adelante cuando utilicemos ecuaciones diferenciales que aparece este concepto. Bueno, yo acá decía que acá no estamos poniendo ninguna hipótesis ni que la función sea continua ni sea derivable. En realidad, esta condición implica la continuidad de la función. ¿No? Dicho mal y pronto, si x e y están suficientemente próximos, sus imágenes van a estar suficientemente próximas. ¿No? Acá dice, es inmediato verificar que el hecho de ser contractiva implica la continuidad. Más aún, implica la continuidad uniforme. Porque dado un épsilon positivo, vos querés lograr que f de x menos f de y, que la distancia entre f de x y f de y sea menor que épsilon. Y eso lo lográs tomando la distancia entre x e y menor que épsilon sobre lambda. Porque si esta distancia es menor que épsilon sobre lambda, el lambda se va y todo te queda menor que épsilon. Si aplicás la definición de continuidad, dado un épsilon positivo, acá falta un 0, alcanza con tomar delta igual épsilon sobre lambda, para que se cumpla que la distancia entre las imágenes sea menor que épsilon, para cualquier pareja de reales que disten entre sí menos que delta. O sea que no solo es continua, sino que es uniformemente continua. Porque el delta no depende de los puntos. Bueno, ahora derivable no tiene por qué ser. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a la sucesión de recurrencia definida por una función contractiva. X sub 0 igual a, en principio, una condición inicial cualquiera, x sub n más 1 igual f de x sub n. Entonces lo que se va a probar acá, dice, vamos a probar que f tiene un único punto fijo que es globalmente atractor. ¿Ah? O sea que cada vez que la función f sea contractiva, cumpla esto, el sistema dinámico, va a tener siempre un solo punto fijo que es globalmente atractor. Globalmente atractor quiere decir que todas las órbitas tienden a ese punto fijo. Empiecen donde empieza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ese es un resultado importante. Digo, más, repito, esto se puede plantear perfectamente en Rn, en lugar de R. Ustedes ponen, en lugar de valor absoluto ponen norma y la demostración es toda igual. Después lo vamos a retomar más adelante. Y está vinculado con lo que más después van a ver, lo que tiene que ver con existencia de equilibrios en cierto tipo de situaciones. Bueno, entonces vamos a demostrar primero
con la unicidad, o sea que no puede tener más de un punto fijo, una función de estas. Por ejemplo, cada vez que vamos a demostrar una unicidad, podemos razonar diciendo, bueno, supongamos que tenemos dos puntos fijos. Supongamos que P y Q son dos puntos fijos de F. Entonces, ¿qué tenemos? Como la función es contractiva, la distancia entre f de P y f de Q es menor o igual que lambda por la distancia entre P y Q. Estamos suponiendo que P y Q son puntos fijos de F. Pero ahora, como son puntos fijos de F, f de P es P. Y f de Q es Q. O sea que en realidad lo que está quedando es que el valor, la distancia entre P y Q es menor o igual que lambda por la distancia entre P y Q. Pero el lambda es menor estricto que 1. Entonces estaríamos llegando a que la distancia entre P y Q es, bueno, menor o igual que un número menor que 1 por la distancia entre P y Q. Bueno, la única manera de que eso sea posible es que la distancia entre P y Q sea 0. Y entonces, necesariamente, P es igual a Q. Así que una función contractiva tiene a lo sumo un punto fijo. A ver si hasta acá entonces están de acuerdo, si tienen preguntas. Me gustaría que me dijeran si ustedes leyeran esto, ¿se entiende? Habría que explicarlo un poquito más. Sí, se entiende, sí. Bueno, esto es la unicidad. Todavía no demostramos que F tiene un punto fijo. Lo que demostramos es que tiene a lo sumo 1. No puede tener más de 1. Entonces ahora el resultado está vinculado con un resultado de sucesiones, y de sucesiones de Cauchy, que no vimos, ahora lo voy a mencionar. Entonces ahora lo que queremos es probar que cualquiera que sea la condición inicial, esta sucesión converge. ¿Ah? Entonces, lo que se hace es mirar la distancia entre dos términos consecutivos de la sucesión. Dos términos consecutivos. X sub n más 2 menos X sub n más 1. Bien. Bueno, pero X sub n más 2 es f de X sub n más 1. Y X sub n más 1 es f de X sub n. Entonces ahora usamos que la f es contractiva, y por lo tanto esta distancia es menor o igual que lambda por la distancia entre X sub n más 1 y X sub n. Entonces esto simplemente fue una verificación, y lo que hemos verificado es que la distancia entre dos términos consecutivos siempre es menor o igual que lambda por la distancia entre los dos términos consecutivos anteriores. Para todo n. Y entonces lo que figura en el ejemplo 151, que lo dejo para que ustedes lo lean después, es que cuando una sucesión cumple esto, que la distancia entre dos términos consecutivos es menor o igual que un lambda menor que 1 por la distancia entre los otros dos términos consecutivos anteriores, a eso se le llama justamente sucesión contractiva. A partir de eso se puede demostrar que la sucesión es de Cauchy. Eso es lo que está en el ejemplo 151. Acá les estoy contando la idea nomás. Si pasa esto, se puede demostrar que la sucesión es de Cauchy. Es bastante razonable, ¿no? Pensar que pasa eso, pero bueno, eso no es tan inmediato. Y bueno, y esa es la idea de la demostración. Si admitimos eso, el ejemplo 151, entonces, bueno, si la X sub n es de Cauchy, converge, porque estamos en los reales. Entonces, admitiendo eso, que en definitiva es el ejemplo 151 de la parte de sucesiones, quedó demostrado entonces que cualquiera que sea la condición inicial, la sucesión correspondiente, la órbita correspondiente, converge. Y como ya sabemos, tiene que converger a un punto fijo. ¿No? Entonces, bueno, tiene un único punto fijo y todas las órbitas convergen a ese punto fijo.
quería comentarlo porque, bueno, es un razonamiento interesante y es un caso, claro, es un caso muy particular, pero que en diversas situaciones aparece. Cuando la función f, que da la sucesión de recurrencia, es contractiva, chau, ya está. Todas las órbitas, hay un único punto fijo y todas las órbitas convergen a ese punto fijo. ¿Alguna pregunta de esto? Digo, lo menciono rapidito. No, sucesiones de Cauchy. El ejemplo, que está acá, lo muestro para arriba para que lo lean después. En realidad no está marcado este teorema como para que va para la revisión, ¿tá? Pero en realidad me olvidé de marcarlo, pero tá, ya lo dejo así. Es un resultado interesante. El 151 no, el que acabo de mencionar, que acabamos de hacer ahora, ¿no? Acá está el de sucesiones de Cauchy, que les decía. Cuando vos tenés una sucesión contractiva, que la distancia entre dos términos consecutivos es menor o igual que un lambda menor que 1, o la distancia entre los dos términos consecutivos anteriores, acá está la demostración de que si cumple esto, entonces es de Cauchy. ¿Se acuerdan que ser de Cauchy quería decir que dado un epsilon positivo, puedes encontrar un subíndice a partir del cual la distancia entre x sub m y x sub n es menor que epsilon para todo n y m mayores que ese subíndice, ¿no? Y bueno, esta es una aplicación muy interesante de la condición de Cauchy porque nos permite demostrar que una sucesión converge sin tener la menor idea de cuál es el límite. Este era el ejemplo 151. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Bueno, voy a parar de grabar por acá, porque vamos a empezar entonces ahora con el próximo tema.